Sean muy bienvenidos a este nuevo curso del Instituto de Investigaciones Jurídicas Adriano Pietra. Soy Javier Ignacio Baños y hoy vamos a hablar de Derecho Penal. Antes de comenzar, hay que hacer algunas precisiones. Este es un curso básico de Derecho Penal, más específicamente de la parte general del Derecho Penal. Muy bien, para el que no está familiarizado con el estudio de esta disciplina, la lectura de algunos libros o de algunos manuales puede ser un poco dificultosa. Esto es por la multiplicidad, por la infinidad de teorías y de posiciones, de diferentes puntos de vista en los que se analiza el problema penal, por llamarlo de alguna manera. Por esto, en este primer módulo vamos a contar con algunas precisiones aclaratorias a la manera de nociones meramente fundamentales que no son propiamente derecho penal, pero que sin embargo sí son indispensables para poder abordar esta nuestra materia. Primera aclaración de tipo ordenadora. Este curso va a constar de 3 módulos. Estos 3 módulos abarcan toda la parte general del derecho penal. En el módulo 1 vamos a ver la teoría del derecho penal. En el módulo 2 vamos a ver la teoría del delito y en el módulo 3 la teoría de la pena. Esta sistematización de este curso responde de alguna forma a las 3 preguntas fundamentales del derecho penal. Estas 3 preguntas son en realidad las 3 columnas o los 3 ejes troncales en los que se asienta la parte general del derecho penal. Esta parte general que, como decimos, tiene que responder a 3 preguntas o a 3 interrogantes fundamentales. Primer interrogante o primer grupo de interrogantes: ¿qué es el derecho penal? ¿Cuál es la función del derecho penal? ¿Para qué sirve el derecho penal? ¿Cuáles son sus principios fundamentales? A este interrogante, como dijo, o mejor dicho, a este grupo de grandes interrogantes encabezados por esta pregunta, ¿qué es el derecho penal?, lo responde la teoría del derecho penal, cuyo aspecto más importante también suele denominárselo teoría de la ley penal. Muy bien, a este segundo interrogante que debe responder el derecho penal, que consiste en la pregunta ¿qué es el delito?, lo responde la denominada teoría del delito. Y en tercer lugar, en último, el tercer eslabón de esta gran división tripartita del derecho penal lo constituye la pregunta que nos hacemos cuando tratamos de averiguar qué es la pena, cuál es la función de la pena o para qué sirve la pena. Este tercer y último interrogante relativo al problema de la coerción penal lo va a responder la denominada teoría de la pena. Si nosotros seguimos metodológicamente estos 3 interrogantes, enseguida podemos advertir que existe una suerte de concatenación lógica que explica el porqué de esta división en 3 partes o en 3 aspectos fundamentales. ¿Cuál es la función del derecho penal? Muchos autores, entre los que se destaca en España, por ejemplo, el profesor Paco Muñoz Conde, destacan que una de las funciones esenciales del derecho penal es justamente proteger en forma subsidiaria bienes jurídicos, los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más intolerables. Es decir, los bienes jurídicos más importantes, la vida, la libertad, la propiedad, de esos ataques tan intolerables contra estos bienes jurídicos fundamentales: los homicidios, los robos, los abusos sexuales, etc. Este interrogante es el que primero debe responder el derecho penal, y esto lo hace a través de la teoría del derecho penal. Pero una vez que la teoría del derecho penal ha determinado cuáles son los bienes jurídicos dignos de protección, cuáles son esos bienes jurídicos tan importantes que el derecho penal tiene que proteger de esos ataques intolerables contra ellos, en un segundo momento de análisis vamos a tener que determinar cómo hace el juez, cómo hace el fiscal, cómo hace el abogado para determinar cuándo una conducta, cuándo una acción es o constituye un ataque intolerable contra un bien jurídico fundamental o contra una prestación pública imprescindible. ¿Cómo hace el derecho penal para brindar esta protección subsidiaria? Frente a estos ataques intolerables
a esos ataques intolerables los va a llamar delitos, y de ahí surge la teoría del delito, y luego a ese delito le va a asociar una pena, y entonces ahí surge la teoría de la pena. Por lo tanto, teoría del derecho penal, ¿cuál es la función? ¿Qué es el derecho penal? Teoría del delito, ¿qué es el delito? Y teoría de la pena, ¿qué es la pena? En muy resumidas cuentas, ¿qué es el derecho penal? O para responder a la pregunta ¿qué es el derecho penal? Hay que contestar primero una pregunta ex ante que implicaría averiguar básicamente qué es el derecho, porque el derecho penal forma parte del ordenamiento jurídico. Los romanos, que fueron los que inventaron el derecho, no se atrevieron a definirlo, hablaban del arte de lo bueno y de lo equitativo, hablaban de la prudentia iuris, esa vieja frase, ese viejo aforismo penal: vivir honestamente, no dañar a nadie, darle a cada uno lo suyo, pero en definitiva no llegaron a definir la concepción de lo que consideraban el derecho, aunque hecha esta pequeña aclaración, no hay problema siempre que lo hagamos con un fin eminentemente práctico o eminentemente didáctico, en pensar al derecho o al sistema jurídico como un conjunto de reglas que tratan de regir la vida de los hombres en sociedad. Es decir, ¿qué es el derecho? Es el conjunto de reglas de conducta intersubjetiva, conjunto de reglas de conducta intersubjetiva, pero como estamos hablando de derecho penal propiamente dicha, ese conjunto de reglas va a cumplir una función subsidiaria de protección de bienes jurídicos o de prestaciones públicas imprescindibles. Teoría del derecho penal. ¿Cómo logra el derecho penal esta meta, que es una de sus funciones más elementales? Creando, como dijimos, figuras delictivas, delitos, y luego asociándoles una pena. Teoría del delito y teoría de la pena. Muy bien. Como ya sabemos que la parte general del derecho penal está dividida en estas tres columnas fundamentales, entendemos mejor esta división tripartita del curso en tres módulos o en tres etapas. Para cada uno de estos módulos, obviamente, vamos a tener que dedicar una distinta cantidad de clases o de lecciones. En el primer módulo vamos a estudiar, como dijimos, la teoría del derecho penal o la teoría de la ley penal, pero también vamos a tener que hacer estas precisiones, ciertas precisiones que son de carácter metodológico y otras de carácter aclaratorio. Por eso el módulo va a tener dos lecciones o dos videos que vamos a ir colgando en la web. En el módulo siguiente vamos a estudiar las denominadas teorías de la pena. Vamos a dedicar una clase o un video a la teoría de la pena y otra para las medidas de seguridad. Por último, el módulo 3 va a ser el más largo, el más completo, va a estar dedicado a la teoría del delito y lo vamos a dividir en varios videos porque requiere un poco más de análisis, un poco más de profundidad. No solo por la complejidad, sino por las consecuencias prácticas que tiene en la vida del profesional o del abogado la teoría del delito. Por lo tanto, este tercer módulo, teoría del delito, lo vamos a dividir en 5 lecciones. Una lección en la que vamos a ver la acción o la conducta, otra lección dedicada a la tipicidad, una tercera a la antijuricidad. La lección 4 va a analizar conjuntamente la atribuibilidad, la culpabilidad y la categoría de la punabilidad. Y en la lección 5 vamos a resolver los problemas especiales que se plantean a nivel de tipo objetivo, como la tentativa, el concurso y la participación criminal. Luego de todo este desarrollo vamos a tratar de hacer una síntesis de todo lo aprendido a lo largo de este curso, para que el que pueda ver estos videos pueda además ir familiarizándose, internalizando estos conceptos que vamos a ir desarrollando. Este curso tiene una finalidad eminentemente didáctica que consiste básicamente en introducir a los estudiantes que no posean ningún tipo de concepto previo en el intrincado pero apasionante mundo del derecho penal. Veremos después si lo hemos logrado. Comencemos. Cuestiones metodológicas. Como cuestión metodológica, antes de comenzar esta introducción, no se me ocurrió mejor consejo, mejor ayuda que la de recomendar al que pueda la lectura de un libro muy pequeño
muy cortito, lo tengo acá. Es un libro precioso y que solamente tiene 47 páginas de un autor muy conocido. Vamos a pedirle a nuestro ayudante a ver si lo puede poner en cámara el libro. Se llama Los hábitos del pensamiento riguroso de Roberto Brie. Los hábitos del pensamiento riguroso. Muy bien. ¿En qué consistirían estos hábitos del pensamiento riguroso, según este autor, Roberto Brie? Se supone, nos dice al comienzo de su obra, que el estudiante debería llegar a la universidad con ciertos hábitos adquiridos relativos al trabajo intelectual, al trabajo científico, pero la experiencia, nos dice el autor, penosamente repetida, nos dice que esto no es así. Porque en lugar de acumular conocimientos en los colegios secundarios, en las universidades, lo que se debería enseñar es a estudiar, enseñar a pensar, enseñar a escribir y enseñar a hablar. En relación a la formación de estos hábitos del pensamiento riguroso, podríamos también remitirnos a las célebres, pero con frecuencia muy ignoradas, reglas del método de Descartes, que son elementales y que pueden ser de enorme utilidad para las ciencias jurídicas. Por lo tanto, también recomienda Roberto Brie la lectura del discurso del método de Descartes y lo sintetiza en cuatro pasos fundamentales. Paso número 1, no admitir nada que no se vea de manera clara y de manera distinta. Paso número 2, dividir cada problema en tantas partes como sea posible y como sea necesario. Es decir, tantas partes como sea posible dividir un problema y tantas como sea necesario. Tampoco exagerar. Número 3, ir siempre de lo más simple a lo más complejo, aunque parezca una perogrullada. Y número 4, ir haciendo revisiones parciales y generales para ver si me olvidé de alguna cosa. Por último, enseña también Brie que la pregunta formulada al comienzo, es decir, cómo lograr estos hábitos del pensamiento riguroso más allá de estas cuatro reglas del discurso del método de Descartes, de no admitir nada que no se pueda ver de una manera clara y de una manera distinta, dividir cada problema en tantas partes como sea posible y como sea necesario, ir de lo más simple a lo más complejo y hacer revisiones parciales. Además de esto, Roberto Brie nos da algunas claves puntuales para poder ir generando en la mente de los alumnos los hábitos del pensar riguroso, que no solamente le van a poder servir para esta disciplina, para el derecho penal, para la parte general, para la parte especial, para el derecho procesal penal, sino que le van a servir para estudiar cualquier tipo de disciplina científica. Estos hábitos muy importantes y que tan brillantemente Brie describe en este magnífico y tan pequeño librito serían 6. Primero, el hábito de la definición. Segundo, el hábito de la distinción. Tercero, el hábito de la relación. Cuarto, el hábito de la sistematización. 5, el hábito de la crítica. Y 6, el hábito de la síntesis. Definir, distinguir, relacionar eso que se distinguió, sistematizar, criticar nuestro sistema y por último hacer un resumen y una síntesis. Muy bien. ¿Qué es definir? Definir es decir lo que la cosa es tener en claro el significado, el sentido de un término. Definir con transparencia posibilita saber cuál es la comprensión, cuál es la extensión del concepto. La mayor parte de los errores que se cometen surge de una mala comprensión, por lo general, del término que se utiliza. La distinción es otra de las operaciones más naturales, más básicas, más espontáneas del entendimiento. El hábito de la relación, de la causalidad, también es fundamental. Lo más difícil, como decía Brie, no es tanto tener temas o tener ideas, sino, antes bien, poder unir estos temas o estas ideas por un pasaje que no sea un pasaje artificial. Esto lo trae el autor con cita de Jean Guitton. Jean Guitton es otro autor cuyo libro es también muy, pero muy recomendable para estudiantes. Acá también lo tenemos. El libro de Jean Guitton se llama El trabajo intelectual. Nuestro ayudante lo puede mostrar en cámara, por favor. Jean Guitton, El trabajo intelectual. Y por último, también, ya que estamos recomendando libros que son muy importantes para la formación del espíritu crítico, del espíritu científico del estudiante, vamos a recomendar, en tercer lugar, La vida intelectual del profesor Sartilach. Estos son los 3 libros que cualquier persona que se digne
de ser un investigador o que quiere introducirse en el mar abierto de la investigación científica o que quiera dedicar su vida al trabajo intelectual, no tiene que dejar de leer Los hábitos del pensamiento riguroso de Roberto Brie, El trabajo intelectual de Jean Guitton y La vida intelectual de Sertillange. Verdaderamente tres joyas que, como digo, nadie debería dejar de leer. Y el de Brie, que es el más pequeño, todavía es mucho mejor porque además de ser una joya, es una miniatura, es muy pequeño. Así que, comentario al margen, en definitiva, lo que dice Brie en este pequeño libro es que la justaposición de conocimientos o la justaposición de teorías no implica siempre y necesariamente una sistematización. Que muchos programas de estudio en algunas universidades no contribuyen al buen ordenamiento de la cabeza de los alumnos a pesar de todas las apariencias en contrario. Thomas Kahn, Gastón Bachelard han caracterizado con mucha agudeza las consecuencias de esta ausencia de espíritu crítico. Pero de todos los hábitos que hemos mencionado, la síntesis es, creemos, el más dificultoso, el más importante. Y a veces es que la marcada tendencia a la especialización de los saberes conspira gravemente contra el espíritu de síntesis, porque síntesis no significa exactamente resumen. El resumen puede haber sido como un primer balbuceo, pero la síntesis es algo mucho más profundo, algo mucho más acabado, es siempre obra de madurez intelectual. En definitiva, y siempre siguiendo a este precioso autor, como cuestión metodológica previa, tratar siempre de generar esos hábitos virtuosos. En primer lugar, definir. En segundo lugar, dividir el asunto en tantas partes como sea posible y necesario. En tercer lugar, relacionar esas partes. En cuarto lugar, intentar una sistematización, ordenar todo ese conjunto de partes en una unidad sistemática, luego analizarla, es decir, someter a crítica nuestro sistema y finalmente resumir y sintetizar. Obvio que de este comentario no se puede esperar ningún resultado pedagógico, es imposible evitar que cada cual pague las costas de su aprendizaje, que las experiencias son siempre mucho mejor que las advertencias. Sin embargo, no obstante esto, algunas luces de situación pueden llegar a servir al estudiante que sueña, como dice Roberto Brie, con internarse en el mar abierto pero apasionante, no solamente del derecho penal, sino de cualquier disciplina científica, porque a esta vida intelectual se siente realmente llamado. Terminadas las cuestiones metodológicas, pasamos a las cuestiones previas o a las cuestiones preliminares al derecho penal. Muy bien, comencemos. El derecho penal, como su nombre lo indica, es derecho, y es penal, derecho penal, parece una perogrullada. Es decir, como derecho pertenece a ese conjunto de reglas de carácter intersubjetivo que regula la vida en sociedad, pero al mismo tiempo como penal se diferencia del resto de las ramas del ordenamiento jurídico justamente en el hecho de que manda a imponer penas. Esto, insisto, que parece una obviedad, que parece una perogrullada, no está para nada claro en la doctrina penal contemporánea, y mucho menos en Latinoamérica, y menos que menos en la República Argentina. Sebastián Soler decía hace más de medio siglo justamente que una norma penal era penal porque estaba dotada nada más y nada menos que del contenido de una sanción retributiva. Ahora lo vamos a analizar en profundidad, pero lo aclaramos porque si no tenemos en cuenta esto, que las penas y que las medidas de seguridad son justamente las que distinguen al derecho penal del resto del ordenamiento jurídico, muy pronto nos podemos encontrar con que vamos a estar haciendo cualquier cosa, criminología, sociología, filosofía jurídica, teoría del Estado, etc., pero no, o de ninguna manera, o no exactamente derecho penal. El derecho penal parte, insisto, de algunos conocimientos previos que son recibidos de una ciencia superior al derecho penal, que es la filosofía, y que si no se aceptan no puede ni siquiera intentarse o comenzar su estudio. El que no acepta, por ejemplo, que el ser humano tiene que vivir necesariamente en una sociedad, porque no se trata nunca de vivir solo o aislado a la manera de Robinson Crusoe en su isla, sino que se trata de convivir. El que no acepta que el derecho importa un orden obligatorio, porque
esto es justamente lo que distingue al derecho de, por ejemplo, la ética o, por ejemplo, la moral. Por lo tanto, este orden obligatorio tiene que ser asegurado por la coacción. Insisto, esto es lo que diferencia, la coacción es lo que diferencia al derecho de la ética. Entonces, no se puede seguir debatiendo porque la discusión se va a dar en dos planos de análisis completamente diferentes, uno de los cuales no pertenece directamente al ámbito del derecho penal. En un contexto de profunda crisis de profunda crisis para el derecho penal y sobre todo para el derecho penal contemporáneo, ¿no? Que es una crisis de legitimación por no advertir justamente que estas son cuestiones previas o cuestiones fundamentales ex ante al derecho penal, se hacen cada vez más necesarias este tipo de aclaraciones. Vamos a ver los 4 principios aristotélicos para ordenar el análisis. Vamos a decir con un filósofo moderno que hay que partir de las 4 causas esenciales, 4 causas esenciales enunciadas por Aristóteles: causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. ¿Qué es la causa material de un ser? La causa material es aquello de que está hecho un ser, es una cosa está hecha de algo, una casa está hecha de ladrillos, una mesa está hecha de madera. En segundo lugar, distingue Aristóteles la causa formal. La causa formal es aquello que hace que una cosa sea lo que es. Por ejemplo, este libro, que es una constitución, ¿no? Pero este libro tiene forma de libro. Este estuche de anteojos tiene forma de estuche de anteojos, y esto hace que sea un estuche de anteojos y que no sea un piano, por ejemplo. Es decir, la causa formal hace que una cosa sea lo que realmente es. Por eso después veremos cuál es la causa formal de la sociedad, una de cuyas manifestaciones más importantes es el ordenamiento jurídico, y el derecho penal. Del derecho penal, justamente, una de sus manifestaciones más importantes es la pena. En tercer lugar, distingue Aristóteles la causa eficiente. La causa eficiente es aquella en virtud del cual una acción, una cosa existe. Por ejemplo, de la mesa la causa eficiente será el carpintero, que es el que la hizo. De la ley será el legislador, etc. En cuarto lugar, dice Aristóteles que la causa final es aquella con miras a la cual obra la causa eficiente. El fin de la silla es sentarse. El fin de este estuche para anteojos es guardar mis anteojos. El fin del derecho es establecer, por lo tanto, un orden regulador de conductas. El fin del derecho penal es proteger ese orden en forma subsidiaria, cuando ya ha fracasado todo el resto del ordenamiento. Y esto tiene que estar bien en claro, de manera que estas nociones de causalidad son esenciales, dado que todos los seres de la naturaleza y todos sus movimientos o todas sus operaciones suponen el concurso necesario de estas 4 causas que acabamos de mencionar. El olvido de estas premisas fundamentales antes de iniciar el estudio del derecho penal ha sido causa de grandes errores, de numerosos problemas en la doctrina contemporánea. Toda sociedad supone la unión o la reunión de varias personas, y la causa final de una sociedad debería ser el bien común de esa comunidad o de ese conjunto de personas, es decir, la finalidad en virtud de la cual los miembros de esa sociedad se unen en comunidad. La causa material de una sociedad la constituye el conjunto de las acciones comunes de sus integrantes. No serían los individuos, podríamos pensar que son los individuos, pero el problema es que la materia, por definición, es un elemento pasivo, y la identificación del conjunto de individuos con la causa material equivaldría a considerarlos como cosa, a cosificarlos y muy pronto a caer en cualquier tipo de totalitarismo. Por eso decimos que la causa material de la sociedad política no son los individuos que la componen, sino antes bien las acciones que estos individuos realizan de común acuerdo como miembros de esta sociedad. Ir a votar, vivir en sus casas, pagar los impuestos, tener hijos, registrar a las personas cuando nacen, cuando mueren, ir a trabajar, asociarse, contratar, etc. Por último, la causa eficiente de la sociedad sería la acción de la autoridad y también la acción de los miembros de esa sociedad, porque en virtud de esas acciones la sociedad existe, la autoridad
tiene que gobernar, tiene que administrar la cosa pública, coordinando las conductas de los ciudadanos. Estos últimos tienen que respetar, por supuesto, las leyes, tienen que cumplir sus obligaciones, etc. Por lo tanto, esta será la causa eficiente de la sociedad, y la causa formal no puede ser otra cosa que ese orden de cosas que se generan dentro de la sociedad. Es decir, el orden que se produce en la familia, el orden que se produce en las escuelas, el orden que se produce en las municipalidades, en las provincias, el orden que se produce en toda la comunidad, teniendo en cuenta todas las instituciones y todos los grupos y subgrupos sociales. Todos ellos coadyuvan a generar un orden social, cual una de sus más excelsas expresiones, es decir, una de cuyas expresiones más acabadas es justamente el orden jurídico. El orden jurídico es la más acabada expresión del orden social, porque el orden jurídico es el que estructura la sociedad y completa su verdadera esencia. Las leyes no son sino los grandes medios con los que cuenta el legislador para adoptar las decisiones en pos de la realización de eso que denominamos bien común. ¿En qué consiste el bien común de la sociedad política? En primer lugar, en el logro de la paz, en el logro de la seguridad, en el logro de esa paz y de esa seguridad que deberían gozar todos los individuos en el ejercicio de sus derechos, pero al mismo tiempo el mayor bienestar espiritual y material posible. Esto es, mediante la unión y la coordinación del esfuerzo de todos los miembros de la sociedad. El fin de la sociedad política no puede ser otra cosa que el bien total del ser humano, es decir, su felicidad. Por lo tanto, el bien común es la posibilidad de consecución de las tres categorías de bienes de las que ya nos hablaba Platón. En primer lugar, de los bienes exteriores, el alimento, el vestido, de los bienes materiales. En segundo lugar, de los bienes corporales, de la vida, de la salud, de la integridad física. Pero en tercer lugar también de los bienes espirituales, de la cultura, de la libertad, de su derecho a la intimidad. La paz social no es sino el signo por excelencia que manifiesta la efectiva realización del bien en una sociedad determinada, y por lo tanto constituye un tendencioso sofisma tratar de oponer los intereses individuales, como hacen algunos procesalistas, con intereses colectivos. Como ya lo decía el profesor Ricardo Fraga en su prólogo a nuestro primer libro que publicábamos hace más de 20 años, tanto el interés individual como el colectivo, decía él, se tienen que fundir en ese interés superior y axial que es el bien común entendido en términos aristotélicos. Por eso se ha dicho que el orden jurídico tiene que crear las condiciones exteriores que hagan posible a cada ciudadano, en particular, el disfrute de sus bienes esenciales. Pero no basta limitar la actividad del orden jurídico a la protección de los derechos personales fundamentales, sino que es su misión esencial crear y conservar un orden público justo de convivencia humana. Muy bien. Recapitulando. Este es un curso de Derecho Penal, de la parte general del Derecho Penal. Recordamos que el Derecho Penal tiene un sentido material y otro sentido formal. El Derecho Penal en sentido material es el Derecho Penal propiamente dicho, o el Derecho Penal sustancial, Derecho de fondo. El Derecho Penal adjetivo o el derecho formal es el Derecho Procesal Penal. Aunque sabemos que es muy difícil escindir un concepto del otro, es decir, es muy difícil escindir el derecho penal del derecho procesal penal, este curso está destinado exclusivamente al derecho penal material, no al derecho procesal, que sería materia de otros cursos. Y dentro del derecho penal se distingue a su vez una parte general de una parte especial. La parte especial es la que se dedica a estudiar las distintas figuras delictivas en particular, los robos, los homicidios, los abusos, los daños, etc. Es la parte que trata el libro segundo del Código Penal. Nosotros lo que vamos a estudiar es la parte general del derecho penal,
que, como dijimos, tenía que responder a estas tres preguntas fundamentales: ¿qué es el derecho penal?, ¿qué es el delito? Y ¿qué es la pena? Como cuestiones metodológicas previas señalamos, siguiendo a Roberto Brin, los hábitos del pensar riguroso. Dijimos que eran definir, separar, relacionar, sistematizar, criticar el sistema y luego resumir y sintetizar. Vemos entonces cómo podemos definir, distinguir, relacionar, sistematizar, criticar y luego sintetizar una visión del derecho penal que, por supuesto, no será la única, pero sí será una visión a partir de la cual ustedes podrán sumergirse en la lectura de cualquier obra de derecho penal y van a poder de esta manera lograr una lectura mucho más clara y comprender el porqué de las afirmaciones de los diferentes autores que decidan ir siguiendo. Como cuestión filosófica previa, también señalamos que el ordenamiento jurídico no es otra cosa que una de las mayores expresiones del orden de la sociedad humana, es decir, en cierto sentido son las reglas del juego. El derecho es mucho más que un conjunto de reglas de conducta intersubjetiva, eso está claro, pero también es ese conjunto de reglas de conducta intersubjetiva que regula la vida de los hombres en sociedad. Reglas que son imprescindibles y reglas que son necesarias. Pasamos entonces a las definiciones de derecho penal. Recuerda Fontán Balestra que existen tres tipos de definiciones. Hoy en día podríamos agregar un cuarto tipo de definiciones que parten de concepciones negativas y agnósticas de la pena y por lo tanto del derecho penal, pero partiendo de los, entre comillas, discursos de legitimación del poder punitivo del Estado, están en primer lugar aquellas definiciones que señalan las características más peculiares de las normas contenidas en las leyes penales, como por ejemplo lo hace von List, cuando dice que el derecho penal es un conjunto de reglas que asocian al crimen como hecho, la pena como su legítima consecuencia. Por otro lado tenemos aquel grupo de definiciones que se refieren directamente al ius puniendis del Estado, derecho a castigar por parte del Estado, y hablan de una rama del ordenamiento jurídico que regula la potestad pública de castigar, de imponer penas y de aplicar medidas de seguridad a la manera de Núñez. Y en tercer lugar, definiciones más largas, definiciones más explicativas como las de Jiménez de Azúa o de Zaffaroni, para poner un ejemplo más actual y de un criminólogo argentino. Si recordamos las advertencias de Roberto Brin, podemos decir que todo pensamiento que se precie de poseer un mínimo de sentido crítico no puede prescindir de la definición. Y también, de acuerdo con las reglas clásicas, tenemos que concluir que toda definición debe convenir en todo lo definido, pero nada más que a lo definido, es decir, toda definición debe debe ceñirse estrictamente con lo que va a definir y no ir más allá de lo que tenga que definir. En segundo lugar, toda definición tiene que enunciarse por el género próximo y la última diferencia, no tiene